La muerte no tiene por qué ser el final. Y sí, eso incluye animales que pueden vivir más allá de su aparente desaparición, desde serpientes hasta abejas. Estos son 20 animales que pueden vivir después de la muerte. Número 20. Serpientes. Cortan la cabeza de la serpiente y el cuerpo muere. Esa es la frase que usan muchas personas para derrocar organizaciones o grupos malvados, porque la creencia simbólica es que sin su cabeza, el resto se dispersará como ratas. O en este caso, un cuerpo no puede vivir sin la cabeza. Pero en este punto, todos sabemos que ese no es el caso. De hecho, las serpientes son una de las criaturas más infames por existir después de haber recibido una herida mortal, lo que incluye después de que les hayan cortado la cabeza. Ha habido muchos videos que muestran a una serpiente a la que le cortan la cabeza y luego el cuerpo simplemente se retuerce por un largo tiempo antes de morir lentamente. En otros casos, alguien le corta la cabeza y luego la provoca de una forma u otra y la cabeza de la serpiente lo muerde. Pero, ¿cómo sucede eso? Bueno, la constitución de una serpiente es diferente a la de otros animales, especialmente los animales de sangre caliente. No necesitan tanto oxígeno para vivir, y por eso, incluso cuando le cortas la cabeza, las células de la cabeza no mueren inmediatamente. Todavía tienen mucha vida dentro de ellas. Entonces, si tocas la cabeza de una serpiente unos momentos después de que se la cortaron, todavía estaría muy viva, y lo suficientemente viva como para morderte y hacerte desear haberla dejado en paz. Incluso ha habido programas de supervivencia en lugares como Discovery Channel, donde esto les ha sucedido a los expertos. Entonces, si les puede pasar a ellos, ciertamente te puede pasar a ti. Antes de continuar como este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificaciones ahora mismo, o este 100 pies se arrastrará por tu cara mientras duermes. Número 19. Cucarachas. La siguiente es una historia más realista y con la que muchos de ustedes han tenido que lidiar. Sin duda, las cucarachas son el enemigo de prácticamente cualquier propietario de una casa porque, a diferencia de las hormigas, las arañas o incluso las ratas y los ratones, las cucarachas son muy difíciles de matar. Puedes pisarlas y vivirán. Puedes golpearlas con un periódico, incluso puedes ahogarlas y se levantarán de inmediato. Puedes arrojarles una bomba nuclear y sobrevivirán a la radiación. Entonces, ¿por qué es tan difícil deshacerse de estas cosas? Bueno, no es tan irónico. Tiene que ver con la biología. Las cucarachas tienen exoesqueletos extremadamente fuertes y flexibles que las hacen casi imposibles de aplastar. De hecho, son conocidas por aplastar sus propios cuerpos para caber en espacios reducidos. Así que ya están acostumbradas a tener sus cuerpos en diferentes formas. Para un poco más de contexto, las cucarachas pueden soportar hasta 900 veces su propio peso corporal, lo cual es mucho. Pero, ¿qué pasa si le quitas la cabeza? Debes preguntarte, bueno, ya te mostré un animal que puede soportar eso, así que ¿por qué no dos? Las cucarachas pueden sobrevivir a la decapitación porque no respiran por la boca. Respiran a través de agujeros en sus cuerpos. Al final morirán si les cortan la cabeza, pero eso se debe a la deshidratación. Ah, sí, y lo de la bomba nuclear, bueno, tampoco estoy bromeando. Si bien no sobrevivirían a la explosión de fuego, pueden sobrevivir a la radiación nuclear debido a lo simples que son sus cuerpos en términos de músculos y tejidos. Se necesitaría una dosis mucho mayor que la que se necesitaría para matar a un humano solo para eliminar una cucaracha. Estas cosas son malvadas, son prácticamente indestructibles. Así que si encuentras uno y lo golpeas, asegúrate de que esté muerto. Número 18. Pulpo. Voy a ser muy específico aquí, porque no quiero que te hagas una idea equivocada de lo que está pasando. Cuando un pulpo muere, está muerto. No hay forma de evitarlo. Sin embargo, a veces simulará estar muerto para atraer a algo, pero seguirá vivo. Obviamente, la excepción a esta regla no es el pulpo, sino sus tentáculos. Como sabrás, si un pulpo perdiera un tentáculo, puede volver a crecer sin demasiados problemas. Pero lo que quizás no sepas es que el tentáculo seguirá moviéndose sin estar conectado al cuerpo principal. ¡Qué asco! La razón de esto tiene que ver con el complejo sistema nervioso que tienen los tentáculos.
Estos brazos pueden seguir reaccionando a los estímulos mucho después de haber estado conectados al cerebro principal. De hecho, siguen respondiendo incluso después de que el pulpo haya sido sacrificado y se le hayan cortado los brazos. Por eso, a veces se ve pulpo que todavía se mueve después de cocinarlo, porque los brazos aún son capaces de moverse incluso después de todo eso. Y también por eso hay que tener cuidado cuando se comen, especialmente si se es lo suficientemente tonto como para comerse uno vivo. Sí, la gente hace eso. ¿Por qué es tan peligroso? Bueno, es porque esos brazos pueden pegarse a la tráquea y luego ahogarse y hacer que no respire. Y luego está muerto. Y aunque el brazo no necesita respirar, tú sí. La forma en que funcionan sus brazos es tan avanzada, de hecho, que algunas especies incluso adhieren uno de sus propios tentáculos y los usan como arma contra sus enemigos. Así que incluso ellos saben que sus tentáculos son de primer nivel en el departamento de extremidades. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Salamandras. Aunque las salamandras en general no pueden revivir de la muerte, tienen una habilidad especial que ha cautivado la imaginación de muchos. Pueden regenerar sus extremidades, de manera similar al pulpo del que acabo de hablar. Las salamandras tienen el don de la regeneración. La excepcional capacidad de recuperación de las salamandras tras una lesión se conoce desde hace más de un siglo, y los científicos han descifrado algunos de sus secretos. Sella el lugar de la amputación con un tipo especial de piel y luego construye un poco de tejido del que brota una nueva parte del cuerpo. Un truco que, obviamente, se le concedió a lo largo de millones de años de evolución. Pero sigue siendo genial, pase lo que pase. Especialmente porque la nueva extremidad que ha crecido es tan funcional como la que perdieron. Algunos científicos dicen que es casi como salir del útero de nuevo. Es más, para especies como el ajolote, pueden comenzar su proceso de regeneración casi instantáneamente. En cuestión de horas, ya están desarrollando esa extremidad que acaban de perder. Y puede que no sea tan rápido como un glotón, pero sigue teniendo un buen ritmo. En ese sentido, la pregunta ahora es, ¿podemos replicar esto en humanos? Bueno, eso es algo que muchas personas están tratando de lograr, y por varias razones. Porque si la regeneración de las extremidades se realiza correctamente y se puede replicar en otros seres, las posibilidades son infinitas. Imagínese perder un brazo debido a un accidente y tener que superar esa discapacidad por el resto de su vida, o tener que lidiar con una prótesis. Si esta línea de ciencia funciona, podría tener su brazo regenerado en un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, sería extraño verlo suceder y probablemente no sería indoloro, pero ayudaría a curar a muchas personas. Por eso muchos científicos están estudiando criaturas como las salamandras para poder aprender de ellas. Número 16. Rana de bosque. Aquí hay otra cosa que a la humanidad le encantaría aprender, porque pasar frío es realmente horrible. El temblor, el entumecimiento, la desesperación por estar caliente, la lista continúa. Pero las ranas de bosque literalmente se recuperan después de congelarse por completo. Sí, estas ranas viven en áreas donde la temperatura puede llegar a ser muy baja, y como resultado, superan esto permitiendo que el frío las tome, pero no las mate. Se produce una cadena de eventos para proteger a la rana congelada. Minutos después de que se comience a formar hielo en su piel, el hígado de una rana de bosque comienza a convertir azúcares en glucosa. Este azúcar se libera del hígado y se transporta a través del torrente sanguíneo a todos los tejidos, donde luego ayuda a evitar que las células se deshidraten y encojan por completo. Mientras la rana de bosque se congela, su corazón continúa bombeando la glucosa protectora por todo su cuerpo. Pero el corazón de la rana se ralentiza y finalmente se detiene. Todos los demás órganos dejan de funcionar y por todos los motivos debería estar muerta. Sin embargo, no es así. De hecho, sigue viva. De hecho, lo único que la matará es que la temperatura baje demasiado, porque el cuerpo solo puede soportar una cierta cantidad de frío, o que alguien externo la mate mientras está congelada. Pero, ¿qué sucede cuando vuelve el clima cálido? Bueno, entonces se reinicia y repara su cuerpo órgano por órgano hasta que salta como si nada hubiera pasado antes.
no solo es una locura, sino que en realidad es un superpoder. Básicamente, muere para poder vivir más tarde. Eso es el siguiente nivel. De hecho, muchos científicos también están tratando de imitar este superpoder debido a su potencial en los humanos. Pero por ahora, las ranas de bosque tienen esta habilidad y solo tendremos que soportar el frío sin ella. Número 15. Tortugas. El siguiente es más sobre asegurarse de que el animal esté muerto, en lugar de moverse por completo mientras muere. Porque cuando lo piensas, una tortuga es uno de los animales más resistentes del mundo. Sus caparazones son poderosos y pueden resistir a los depredadores. Y si eliges la especie adecuada de tortuga, pueden sobrevivir fácilmente a los humanos. Y, lo que es igual de importante, se mueven tan lentamente que a veces ni siquiera sabes qué están haciendo o no. Por lo tanto, tratar de averiguar si una tortuga está muerta o no es realmente difícil. E incluso cuando están muertas, todavía pueden moverse. La razón principal por la que las tortugas pueden mantener las partes de su cuerpo en movimiento después de la muerte es la forma en que están construidas. Es una combinación de su lento ritmo metabólico, alta concentración de iones y un corazón que simplemente sigue latiendo sin ninguna señal del cerebro. Es muy extraño y muy parecido a una tortuga que sigue adelante cuando ya no lo necesita. Las tortugas son conocidas por su vida de ritmo lento y su mortalidad prolongada que puede durar hasta siglos. Sin embargo, con la deforestación y la expansión de las junglas de cemento, la posibilidad de que una tortuga salvaje permanezca viva durante años ha ido disminuyendo gradualmente. Por lo tanto, asegurarse de que su tortuga esté muerta antes de hacer algo con ella es realmente vital. Especialmente porque se sabe que las tortugas y otras especies similares realizan un acto llamado hibernación, en el que parecen muertas, pero aún están vivas. Una de las formas más fáciles de saber si tu tortuga está muerta es estimularla o incluso provocarla, pulsándola constantemente, pellizcándole la cola y observando cómo reacciona, o si reacciona en absoluto. Incluso en hibernación o hibernación, se despertarán cuando se presente el estímulo adecuado, o simplemente puedes esperar y ver. Si se descompone, ya sabes, el olor lo delatará. Número 14. Michael Pollo. Ahora, quiero dejar en claro este tema antes de empezar, principalmente en que estos cuentos que les voy a mostrar no siempre son los que presentan criaturas que escapan de la muerte de formas básicas. Algunas de las cosas son bastante extrañas, lo que se puede comprobar con este cuento de Michael Pollo. Pero, ¿qué hace que Mike sea tan especial? Bueno, eso es porque a este pollo le cortaron la cabeza y vivió 18 meses. No, no es una broma. Aquí hay una foto de un pollo para probarlo. Lo que sucedió fue que el granjero, Lloyd Olsen, y su esposa Clara estaban cortando la manada, por así decirlo, y esto implicaba decapitar la población de pollos. Lloyd soltaba el hacha y Clara limpiaba el desastre. Oh, qué romántico. Excepto que después de que le cortaron la cabeza a uno de ellos, notaron que todavía se movía, no de esa manera que da la muerte, sino que se movía por todos lados, pateando, corriendo y haciendo cosas normales. Lo colocaban en una vieja caja de manzanas en las granjas, con un porche cubierto por la noche. Y cuando Lloyd se despertó a la mañana siguiente, salió para ver qué había sucedido y el pájaro todavía estaba vivo. Incluso su bisnieto notó que este pollo era una parte extraña de la historia familiar. Aunque no se sabe completamente por qué había vivido el pollo, se demostró que estuvo vivo durante los siguientes 18 meses, ya que Lloyd hizo una gira de costa a costa con el pollo. Hizo tanto dinero con ese pájaro que pudo mejorar la granja familiar y pudo ir a lugares a los que no habría podido ir de otra manera. Número 13. Flatworm. Ahora todos hemos escuchado la frase «No puedes matarme» de las películas y los programas de televisión, pero sabemos que es mentira. Incluso si una persona es difícil de matar, aún puede morir. Es más difícil hacerlo y, a menudo, resulta muy molesto. Pero con el platelminto podemos tener una criatura que es absolutamente imposible de matar por completo. Por ejemplo, puedes mirar este gusano y decir, bueno, lo cortaré por la mitad. Bueno, adelante. Se regenerará desde ambos extremos y pronto tendrás no un gusano, sino dos. Los científicos creen que todo esto tiene que ver con las células madre,
un tema muy popular entre los investigadores y los científicos. Las células madre del platelminto se encuentran por todo el cuerpo del gusano, pero tienen que viajar largas distancias para llegar a la herida. La célula madre tiene solo alrededor de 1 mm de longitud y tiene que viajar una distancia de 1000 a 10 veces mayor que eso. Las células tienen que interpretar las diferencias en la señal de la herida, que probablemente sea muy débil en una distancia tan grande. Y, sin embargo, las células madre aún logran llegar allí. Después de realizar investigaciones sobre platelmintos, los científicos confían tanto en su capacidad regenerativa que la única forma de matarlos es infectándolos con una enfermedad o destruyéndolos por completo mediante medios como la incineración. Algunos incluso afirman que si se los dejara completamente solos, podrían vivir para siempre. Número 12. La medusa inmortal. Aquí hay otra criatura que ha desafiado la lógica y la ciencia para revelar un cierto estado inmortal. Su capacidad de vivir es tan enfática que literalmente la apodaron la medusa inmortal. Y por una buena razón. La primera razón es que la única forma de matarla es a través de la destrucción física, como si un depredador se la comiera y la llevara a un estado en el que la regeneración no es posible. La segunda razón es que si no está completamente destruida, o si solo está herida hasta cierto punto, o si siente que está a punto de morir de algo como el hambre, es cuando se pone a trabajar. En este caso, el trabajo consiste literalmente en rebobinar el reloj biológico para que pueda pasar a un estado inmaduro, no como cuando la gente se vuelve inmadura y se regaña entre sí. Pasa a un estado anterior en su vida y luego lo vive de nuevo. Así que, básicamente, es como si fueras una persona mayor y justo antes de morir volvieras a ser un adolescente. Tendrías todo tu conocimiento, pero tu cuerpo sería joven y podrías vivir tu vida una vez más. Eso es lo que esta especie de medusa hace una y otra vez durante el curso de su vida. Nadie entiende completamente cómo lo hace o qué le permitió evolucionar a tal estado. Pero no hace falta decir que los científicos la están estudiando enérgicamente porque realmente sienten que esta criatura podría ser la clave para la vida inmortal. Después de todo, salvo fuerzas externas, no hay razón para pensar que no puede vivir para siempre. Número 11. Tardígrados. Les he mostrado animales de todos los tamaños que pueden volver de la muerte o de la cercanía de la muerte con facilidad. Pero ahora vayamos al elemento microscópico y hablemos de una criatura que puede soportar prácticamente cualquier cosa que la naturaleza le arroje. Esta es la historia del tardígrado. Los tardígrados son famosos entre los biólogos por su capacidad de sobrevivir a condiciones que matarían a casi cualquier otro animal, lo que incluye la deshidratación, el lanzamiento al espacio e incluso el choque contra la luna. Después de todo eso, siguen vivos. A pesar de su diminuto tamaño, son animales complejos, formados por quizás 1000 células, pero son igual de complejos que una cucaracha o incluso una mosca de la fruta. Y ya has visto cómo las cucarachas sobreviven a cualquier cosa. Los tardígrados son tan capaces que pueden sobrevivir a múltiples estados sin pestañear, secarlos por completo. Bueno, seguirán viviendo. Los biólogos hicieron eso con los de la luna de los que acabo de hablar. También se los puede congelar casi hasta el cero absoluto sin ningún problema, y también se los puede poner en agua hirviendo sin fallar ni tener miedo. Pueden sobrevivir a miles de veces más radiación que nosotros e incluso soportar el vacío de la vacuna del espacio y volver a ese estado de deshidratación que se llama su estado inactivo. Y son tan buenos para sobrevivir que pueden sobrevivir como cáscaras arrugadas durante años y luego se les da agua y vuelven a aparecer como si nada. No se puede matar a estas cosas sin una cantidad extrema de esfuerzo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Peces pulmonados. En el vasto reino animal existen criaturas fascinantes conocidas como fósiles vivientes, seres extraordinarios que han perdurado desde épocas prehistóricas hasta nuestros días. Estos organismos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado a lo largo de millones de años, desafiando las leyes del tiempo y la evolución.
Entre estos notables supervivientes se encuentran los peces pulmonados, maestros de la adaptación que han perfeccionado una técnica de supervivencia única llamada estivación. La estivación, una variante especializada de la hibernación, es el as bajo la manga de los peces pulmonados. Cuando las condiciones ambientales se vuelven adversas, estos ingeniosos peces se sumergen en las profundidades del suelo, creando un refugio seguro. Allí, se envuelven en un capullo mucoso meticulosamente diseñado, una fortaleza biológica que los protege de las inclemencias del exterior. Este estado de letargo no es un simple sueño, es una obra maestra de la supervivencia. Durante este periodo de estivación, los peces pulmonados entran en un estado de animación suspendida, reduciendo drásticamente sus funciones vitales. Su metabolismo se ralentiza hasta niveles casi imperceptibles, permitiéndoles subsistir con recursos mínimos. En un acto de autosacrificio asombroso, estos peces recurren a consumir sus propios tejidos musculares, extrayendo los nutrientes esenciales para mantener sus funciones básicas. Esta estrategia de supervivencia les permite resistir condiciones extremas durante periodos prolongados que pueden extenderse por meses o incluso años. La longevidad evolutiva de los peces pulmonados es verdaderamente impresionante. Han habitado nuestro planeta durante aproximadamente 400 millones de años, sobreviviendo a múltiples extinciones masivas y cambios climáticos drásticos. Su capacidad para adaptarse y persistir los ha convertido en verdaderos testigos vivientes de la historia de la Tierra, portadores de secretos evolutivos que apenas comenzamos a descifrar. Número 9. Moscas. Ahora voy a abordar una de las criaturas más fascinantes y resistentes del reino animal, las moscas. Aunque a menudo se las considera molestas, estas pequeñas maravillas de la naturaleza poseen una capacidad de supervivencia verdaderamente asombrosa. A lo largo de los años, es probable que hayas tenido numerosos encuentros con estos insectos persistentes, pero quizás no te hayas detenido a apreciar su extraordinaria resiliencia. Aquí es donde la historia da un giro sorprendente. Si bien las moscas pueden ser fácilmente eliminadas con métodos físicos como un matamoscas o una chancla, su verdadera fortaleza radica en su increíble capacidad de adaptación y supervivencia en condiciones extremas. A pesar de su corta vida, estas criaturas han desarrollado mecanismos de defensa notables que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. En el ámbito de la supervivencia natural, las moscas demuestran una resistencia extraordinaria. Pueden soportar temperaturas gélidas que serían letales para muchos otros organismos, entrando en un estado de animación suspendida que les permite conservar energía y resistir condiciones adversas. Es asombroso pensar que puedes congelar una mosca durante días y al proporcionarle calor nuevamente, ésta volverá a la vida como si nada hubiera pasado, desafiando nuestras nociones convencionales sobre la muerte y la reanimación. El aspecto más sorprendente de la supervivencia de las moscas es la capacidad de las hembras decapitadas para vivir varios días sin cabeza. Mantienen una postura erguida y realizan acciones complejas como acicalarse y volar, desafiando nuestra comprensión de la biología y la conciencia. Esta resistencia extraordinaria revela la complejidad de estas criaturas aparentemente simples. Su tenacidad inspira respeto por la diversidad y adaptabilidad de la vida, ofreciendo lecciones sobre la supervivencia en condiciones extremas. Número 8. La mantis religiosa. Esta fascinante criatura del reino animal nos presenta un comportamiento que desafía nuestra comprensión convencional de la vida y la muerte. La mantis religiosa, conocida por su singular apariencia y sus hábitos predatorios, exhibe una forma de canibalismo sexual que ha intrigado a los científicos durante décadas. En este extraordinario proceso, la hembra devora al macho durante o después del apareamiento, un acto que a primera vista parece contradecir los principios básicos de la supervivencia y la reproducción. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso de este fenómeno no es el acto en sí, sino las consecuencias biológicas que conlleva. Contrariamente a lo que se podría suponer, la muerte del macho no marca el final de su contribución genética. Los científicos han descubierto que los tejidos del macho consumido no son simplemente digeridos y eliminados por el organismo de la hembra. En su lugar, estos restos experimentan una suerte de segunda vida dentro del cuerpo de la hembra,
participando activamente en el proceso reproductivo. Este fenómeno único revela un mecanismo evolutivo sorprendente. Los restos del macho se integran en el sistema reproductivo de la hembra, proporcionando nutrientes esenciales y otros componentes que favorecen la producción de huevos. De esta manera, el sacrificio del macho se convierte en una inversión biológica que maximiza las posibilidades de éxito reproductivo. Así, aunque el macho como individuo ha dejado de existir, su legado genético persiste y se amplifica, manifestándose en la siguiente generación de una forma más profunda y compleja de lo que se podría imaginar a simple vista. Número 7. Moscas de la fruta. No deben confundirse con las moscas de las que hablé antes. Las moscas de la fruta son otro ejemplo de una plaga molesta que vive mucho más de lo que debería en circunstancias letales. En primer lugar, el mero hecho de intentar golpearlas es un desafío porque su vista te verá venir y luego tendrás que lidiar con el hecho de que están en el aire y pueden literalmente darse la vuelta para evitarte. Al igual que otras moscas, pueden sobrevivir a la congelación e incluso pueden sobrevivir al horno en un microondas. Pero eso no es todo. Como demostraría un episodio de Mythbusters, las moscas de la fruta son en realidad más capaces de sobrevivir a la radiación nuclear que las cucarachas, lo que demuestra aún más que nunca morirán. Así que si tienes una plaga de ellas en tu casa, buena suerte. Número 6. Calamares. Este fenómeno puede resultar sorprendente, especialmente considerando la expresión como pez fuera del agua, ya que los calamares son criaturas acuáticas y se podría suponer que perecerían rápidamente fuera de su hábitat natural. Sin embargo, la realidad es bastante diferente y fascinante. Algunas especies de calamares han desarrollado la asombrosa capacidad de aventurarse voluntariamente en tierra firme, demostrando una adaptabilidad extraordinaria. Estos cefalópodos pueden permanecer fuera del agua durante periodos sorprendentemente prolongados, llegando incluso a resistir hasta 30 minutos sin necesidad de respirar a través de sus branquias. Esta habilidad única plantea varias cuestiones intrigantes sobre su fisiología y evolución. ¿Cómo logran mantener sus funciones vitales durante este tiempo? ¿Qué mecanismos han desarrollado para evitar la deshidratación rápida? La clave de su supervivencia radica en su capacidad para conservar la humedad y regular su metabolismo. Esta hazaña conlleva riesgos. Los calamares deben regresar al agua antes de deshidratarse críticamente, aunque algunos no lo logran. Su presencia en esta lista se debe a su capacidad única de sobrevivir temporalmente en un entorno aparentemente hostil. Esta habilidad desafía nuestras percepciones sobre las criaturas acuáticas y abre nuevas vías de investigación sobre evolución y estrategias de supervivencia en condiciones extremas. Número 5. La hidra. Los organismos microscópicos conocidos como hidra son fascinantes criaturas del reino animal, que a pesar de su diminuto tamaño, miden apenas 30 milímetros cuando están completamente estirados, poseen una capacidad extraordinaria no solo para sobrevivir, sino para prosperar en condiciones que serían letales para muchos otros seres vivos. Esta resistencia es particularmente notable en el caso de la hidra verde, un organismo verdaderamente singular que ha desarrollado una relación simbiótica con ciertas algas que habitan en su interior. Lo que hace a la hidra verde aún más sorprendente es su habilidad para sobrevivir en situaciones extremas. Cuando se encuentra en un estado de deshidratación severa y privada de oxígeno, condiciones que normalmente serían fatales para la mayoría de las criaturas, la hidra verde demuestra una resiliencia asombrosa. En lugar de sucumbir, continúa viviendo gracias a un ingenioso mecanismo de supervivencia. Las algas alojadas en su interior le proporcionan todo el oxígeno necesario para mantener sus funciones vitales. Esta simbiosis entre la hidra verde y las algas ejemplifica la adaptación evolutiva y la cooperación interespecífica. La hidra proporciona refugio y nutrientes a las algas, que a su vez generan oxígeno mediante fotosíntesis, permitiendo la supervivencia de la hidra en condiciones adversas. Esto ilustra la diversidad de estrategias de supervivencia en la naturaleza. La hidra verde demuestra una notable capacidad de adaptación al desarrollar una relación mutualista que le permite prosperar en circunstancias difíciles. Su dependencia de las algas para obtener oxígeno, lejos de ser una debilidad, es evidencia de su extraordinaria capacidad de supervivencia y adaptación.
Número 4. Humanos. ¿Te sorprende? Bueno, también somos animales, ya sabes. Y la humanidad puede enseñarles todo tipo de cosas. En cuanto a historias de supervivencia dramáticas, hay personas que llevan el cuerpo humano a límites insanos y evitan la muerte como resultado, lo que incluye a Wim Hof, que ha utilizado la meditación, la concentración y la respiración concentrada para sobrevivir a las temperaturas más altas y más frías. Además, es probable que todos hayan escuchado historias de personas que fueron declaradas muertas y luego resucitadas inmediatamente después. Es algo extraño, pero sucede. Sí, los humanos somos criaturas frágiles y nos rompemos todo el tiempo. Sin embargo, tenemos dentro de nosotros la capacidad de sobrevivir a cosas increíbles cuando se presenta la situación adecuada. Y para ser claro, no quiero que todos ustedes vayan y realicen diversos actos que los llevarán a la muerte. Pero tomen en serio que la humanidad ha sobrevivido mucho y seguirá sobreviviendo mucho en el futuro. Número 3. Anguilas lobo. La anguila lobo, una fascinante criatura marina, se encuentra actualmente en una situación precaria, luchando por su supervivencia en un mundo cada vez más hostil. Esta especie enfrenta múltiples amenazas que ponen en peligro su existencia, siendo las principales la intervención humana y la presencia de depredadores naturales que diezman constantemente sus poblaciones. Los desafíos que enfrentan son diversos y complejos, desde los cambios en sus hábitats naturales hasta el riesgo constante de quedar atrapadas en las redes de los pescadores, factores que están causando un impacto devastador en sus números a escala global. Ante este panorama sombrío, surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que las anguilas lobo no hayan sucumbido por completo a estas presiones? La respuesta radica en una combinación de factores. Por un lado, los esfuerzos de conservación juegan un papel crucial en su supervivencia. Científicos, conservacionistas y gobiernos de todo el mundo han unido fuerzas para implementar medidas de protección y programas de recuperación, por los cuales deberíamos sentirnos profundamente agradecidos. Estos esfuerzos incluyen la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de la pesca y campañas de concienciación pública sobre la importancia de preservar esta especie única. Las anguilas lobo tienen una estrategia reproductiva extraordinaria. Una hembra puede desovar hasta 10 millones de huevos por temporada, compensando las altas tasas de mortalidad iniciales. Aunque la mayoría no sobrevive, la supervivencia de unos pocos es suficiente para mantener la población. Esta capacidad reproductiva, junto con los esfuerzos de conservación, mantiene a la especie en un delicado equilibrio. Actualmente, sus números son relativamente estables, pero vulnerables. El futuro de la especie depende de la continuación de la conservación y la mitigación de amenazas humanas. Número 2. Langostas. Ahora bien, esto probablemente te dará hambre, y con esta información lo siento de antemano. Es posible que hayas oído el fascinante rumor de que las langostas son inmortales. Aunque hasta donde sabemos, ese no es exactamente el caso. Estas criaturas marinas poseen características asombrosas que las convierten en uno de los pocos animales del mundo capaces de superar en tamaño a casi todos los demás si se les permite vivir sin interrupciones. Verás, las langostas tienen un rasgo verdaderamente extraordinario relacionado con su proceso de muda. A lo largo de su vida, se deshacen periódicamente de partes de su caparazón, permitiendo que les crezca uno nuevo para acomodar su continuo crecimiento. Lo más sorprendente es que esta fase de muda no tiene un final predeterminado. Continúa incesantemente hasta el último día de sus vidas. Esto significa que las langostas tienen el potencial de seguir creciendo y creciendo, aparentemente sin límites, hasta que sus vidas llegan a su fin natural. Esta capacidad de crecimiento continuo es precisamente lo que llevó a algunos a especular sobre su supuesta inmortalidad. La idea de que podrían crecer indefinidamente es ciertamente cautivadora, ¿no es así? Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. Aunque no son inmortales en el sentido estricto de la palabra, las langostas pueden alcanzar edades impresionantes, llegando incluso a los 100 años en algunos casos documentados.
Lo que hace aún más intrigante este fenómeno es la dificultad que enfrentan los científicos para determinar con precisión si este centenario es realmente el límite superior de su esperanza de vida o simplemente el máximo que hemos podido observar y registrar hasta ahora con nuestros métodos actuales de investigación. Número 1. Las abejas. El último es un anuncio de servicio público para todos ustedes. Las abejas son vitales para la supervivencia biológica de nuestro mundo, pero aún pueden ser muy molestas y picarte y todo eso. De hecho, incluso pueden hacer todo eso después de la muerte, porque tal vez recuerdes que ciertas especies de abejas mueren después de picarte. No todas lo hacen, pero muchas pueden hacerlo. Y puede que te encuentres con una abeja muerta y pienses que es seguro recogerla porque claramente no te hará daño. Excepto que las acciones de las abejas no están controladas por el cerebro de las abejas, sino por impulsos involuntarios. Y si coges una abeja muerta que todavía tiene su aguijón, aún tienes la posibilidad de que te pique. Así que lo más inteligente es no tocarla. Y todo esto en el reino de los animales que de alguna manera han escapado a una muerte segura. Nos vemos en el próximo video.